Y este martes se lanza el proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública. Esta iniciativa pretende evitar que personas queden privadas de libertad de manera errónea a través del debate de las posibles falencias del sistema. El proyecto cuenta con 29 casos de personas que fueron detenidas y encarceladas, aunque eran inocentes. Bueno, queremos justamente conversar más sobre esta iniciativa y para eso nos encontramos acá en el estudio con la jefa de estudio de la Defensoría Nacional, Francisca Bert, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Hola Francisca, buen día. Hola. A ver, ¿este proyecto nace de la necesidad de qué? ¿Ustedes qué han detectado? A ver, nace de la necesidad que como Defensoría nosotros detectamos de dos puntos. Por una parte, entregar un espacio de reparación a las personas que pasan un tiempo largo en prisión preventiva y después, en el fondo, por falta de prueba, por una errónea identificación, por un montón de factores que influyen en estas equivocaciones, ellos salen y quedan ahí, es decir, no hay más, no se sigue más allá con sus casos. Entonces, de verdad, creemos que es una instancia de reparación y de poder reconocer que el sistema se equivocó. Francisca, la Defensoría Penal Pública es probablemente un organismo que no tiene muchas simpatías en el público general. No sé, pues el comentario respecto de cómo hay abogados que defienden a los malos, en fin, sin entender un poco que no se trata de defender lo indefendible, sino por lo demás darles un juicio justo, que es una garantía que tienen todos los seres humanos que pueblan al menos nuestro país. Pero esta iniciativa seguramente va a contar con las simpatías porque representa quizá el error más horrendo que puede cometer un sistema penal, que es finalmente encarcelar a gente que era inocente. Claro, exactamente, es verdad la primera parte que comentas, es verdad que a veces uno se encuentra con ese tipo de incomprensión, a lo cual nosotros siempre respondemos que nosotros defendemos a todos y que el día de mañana podríamos defender a ti o a ti. Y eso cambia un poco la mirada de las personas, es decir, no es solamente el estereotipo que hay detrás de una persona que comete delitos, sino que cualquiera de nosotros el día de mañana puede ver enfrentado al sistema. Y en este caso, en el proyecto Inocente, claro, es quizás el proyecto que representa mejor, de la mejor forma el alma de la Defensoría. Es la que representa quizás aquello por lo que uno lucha, que es defender y dar un debido proceso y respetar el principio de inocencia respecto a todas las personas. Y en ese sentido es un proyecto que particularmente nos refleja y nos llena de orgullo poder llegar a él dando este espacio de reparación, pero también algo muy importante, provocando un debate de mejora conjunta, sistémica. Esto no busca decir, sí, una de las causales de errores es que los agentes policiales se equivocan, los defensores también se equivocan. No, es mirar el sistema en su conjunto y decir, ¿saben qué? Acá hay altas probabilidades de que nos equivoquemos. Si flexibilizamos aún más, como muchas reformas legales lo buscan hacer, flexibilizar, el poder admitir más prueba y todo, entonces vamos a elevar aún más la posibilidad de error. ¿Qué hacemos si nos equivocamos? Es un poco provocar ese debate y esa reflexión. Y finalmente entender que quizás este mote de garantista, dicho un poco peyorativamente en ocasiones, tiene que ver con que precisamente las garantías lo que buscan es evitar que esto ocurra, que es quizás el colmo del jus puniendi, ¿no? Encarcelar a alguien inocente. Y sobre la reparación, Francisca, que tiene este proyecto, yo me pregunto en concreto, si alguno de nosotros y alguna de las personas que están en su casa viéndonos tuviera la pesadilla finalmente, que está retratada en tantas películas, ¿no? Pero la pesadilla de estar preso por un crimen o un delito que no cometió. ¿Cómo se repara eso, más allá de después limpiar mi nombre? Obviamente no me pueden devolver el mal rato, pero me imagino que habrá una indemnización. Por lo demás entiendo que existe a nivel constitucional, pero entiendo también que no se usa nunca. ¿Por qué? Bueno, sí, ahí hay una de las, en el proyecto, en la página web que se lanza hoy, www.proyectoinocentes.cl, hay varias cápsulas video y una de ellas es la de Pablo Maquena y describe exactamente eso. Él dice que esto es un horror y que se sale de la pesadilla común que uno se imagina, ¿verdad? Que algo le pase a un hijo, que algo te pase a ti. Esto se sale del guión del horror, dice él, es una frase muy buena. Y claro, es la peor pesadilla, pero lamentablemente, y esa es una de las mejoras que nosotros proponemos dentro de las mejoras del sistema a debatir, es dar más acceso a la justicia a través de del recurso de revisión, que es el mecanismo que se contempla, pero que es sumamente difícil y engorroso y requiere un alto estándar probatorio y legal para poder ejercerlo y de esa manera lograr mejores mecanismos de revisión, pero también de compensación. Porque finalmente vemos que nos indemnizan
indemnizan, no sé, pues veíamos ayer un caso de una compañía telefónica que nos indemniza por el mal uso de nuestros datos personales. Exacto. Y vemos que el Estado no me indemniza si me hace pasar 15 meses en la cárcel. La Constitución, no se puede comprender la Constitución contempla un mecanismo de reparación, ¿verdad? Pero es de un nivel de dificultad en su acceso que de verdad, y en el debate del acceso a la justicia, es una de las partes en donde Chile debe avanzar. Si miramos históricamente, personas que han sido encarceladas no siendo culpables, o sea, siendo inocentes, ¿hay un aumento? ¿Se ha mantenido? ¿Qué han detectado ustedes en ese sentido? A ver, nosotros creemos que estos 30 casos son casos bien especiales porque los trabajamos en una metodología especial, con un comité, los seleccionamos, y es gente que no llega a ser condenada, sino que pasa largo tiempo en prisión preventiva. Los proyectos inocentes a nivel comparado generalmente se basan en la prueba de ADN. Entonces se guarda la evidencia durante un tiempo y después se hace la prueba de ADN y se comprueba que la persona era inocente. Muchos han estado incluso condenados a muerte y han sido salvados de la silla, digamos, gracias a una prueba de ADN. Nosotros hemos detectado, sí, un aumento al menos en las personas que pasan un tiempo prolongado, más de 6 meses, digamos, en prisión preventiva, y que posteriormente se sobresee por inocencia o el fiscal decide no perseverar, y en algunos casos también tenemos absoluciones, es decir, personas que han sido absueltas, se dicta una sentencia de absolución, y después incluso hay un caso en la página web de don Mauricio Orellana que se continúa un juicio paralelo, porque es una declaración falsa de una testigo, y se le ordena a un supermercado que había provocado esta situación pagar una indemnización de perjuicio. Francisca, ¿cómo se entiende esta dicotomía entre el mundo que avanza en términos de mejorar las pericias? Tú lo decías recién, lo del ADN, pruebas que resultan prácticamente irrefutables, y por el otro lado que hayan aumentado la cantidad de personas que están presas al mismo tiempo. ¿Qué pasa en el fondo con la presunción de inocencia? A ver, una de las causales por las que el sistema se equivoca es precisamente por la errónea utilización de pericia y un poco lo que se llama la ciencia basura, es decir, esto de que uno pone el catálogo de yo estoy haciendo ciencia, pero realmente el estándar o el nivel científico de conocimiento afianzado, en donde uno miraría, por ejemplo, cómo se va cómo uno logra fijar, por ejemplo, el precio del dólar, no se ocupa en la seguridad ciudadana, no se ocupa en la delincuencia, es mucho más intuitivo, de ahí viene el tema del populismo penal, etcétera. Entonces, de alguna manera es necesario introducir pericias adecuadas, es necesario que los peritos y las personas que de verdad conocen un tema lo puedan presentar y a la vez, en el fondo, logremos probar, como por ejemplo con la prueba de ADN, y eso implica también ciertos cambios como custodiar y tener la evidencia por más tiempo del que se tiene hoy en día. Francisca, se me acaba el tiempo, pero por último, ¿por qué un tan alto porcentaje de estos casos fueron pesquisados en el Biobío? Bueno, básicamente ahí se dan dos circunstancias. Primero, que el proyecto nace en el Biobío por una iniciativa del Defensor Regional, hoy el Defensor Nacional, parte ahí, entonces el proyecto de alguna manera surge en ese equipo, hay una mística especial en la gente del Biobío, y además también el terremoto y todas las consecuencias, digamos, de posteriormente personas que fueron detenidas y todo lo que pasó en la 8ª región hace que también se concentren. El desafío ahora para la Defensoría es pesquisar, y con esto pretendemos dar un impulso al proyecto también internamente en la institución, es pesquisar casos porque hay muchísimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias y bien por el Biobío, bien por ustedes también. Muchas el proyecto. Gracias.